Luz y sal, reunir y servir. Lección número 10. El resto fiel y la nueva alianza. Nuestra relación con Dios se hizo plena y perfecta en Jesucristo. Antecedentes. El cuarto jalón de la historia de la salvación se dio a través de los profetas y sus mensajes. Se vivía una etapa sombría para el pueblo de Israel. Hubo una breve etapa entre los macabeos, entre Judas y sus hermanos, entre los hijos de Matatías, los asmoneos, hasta el extranjero idumeo Herodes el Grande y la dominación romana. Predicciones y sus causas. Existió una decadencia moral y espiritual reprochada por los últimos profetas, anunciando que Israel iba a vivir muchas desgracias. Por ejemplo, tenemos a Miqueas en el capítulo 1, versículos de 2 al 5. Pueblos todos, escuchen esto, habitantes de todo el país, pongan atención. El Señor desde su santo templo va a ser testigo contra ustedes. El Señor saldrá del lugar donde habita y vendrá caminando sobre las cumbres de los montes. Debajo de sus pies se fundirán los montes como cera puesta al fuego, y los valles se abrirán en dos como cortados por las aguas de un torrente. Todo esto por la rebeldía del pueblo de Jacob, por los pecados del reino de Israel. ¿Dónde está la rebeldía de Jacob? En el pueblo de Samaria. ¿Y dónde los santuarios paganos de Judá? En la misma Jerusalén. En este quinto jalón de la historia de la salvación, vemos la fidelidad de Dios a su alianza y se reserva un resto que permanece fiel a su promesa. Dios se sirve de la voluntad de los hombres. Aconteció que en el año 586 a.C., Nabucodonosor, el rey de Babilonia, realiza un castigo que ya había sido anunciado por los profetas. Tras sembrar la ruina, deporta al pueblo de Israel en masa hasta Babilonia, y entonces deja a personas que no tienen fuerza, a los ya ancianos, y se lleva a los más jóvenes y fuertes. Este es el resto que se queda en Israel, un resto humilde, modesto, orgulloso de sus dirigentes del pasado, pero muy pequeño, resto fiel. Sin embargo, con ellos Dios mantiene su pacto con Abraham y su descendencia. Pero siempre al lado del castigo siempre hay una esperanza. Todos se preguntaban por qué fuimos deportados, dónde está nuestro Dios. Pero desde Adán hasta el diluvio y ante las infidelidades de Israel, Dios junto con el castigo ofrece siempre la esperanza de rehabilitación que llegará con la regeneración que de sí mismo haga el pueblo. Él siempre actúa con amor y siempre, siempre por amor, hasta darnos un Salvador. Este resto ya no será vacilante, ya no estará adorando a ídolos, no se apartará de la alianza y se apoyará en Dios con firmeza. Dios ama al hombre y por eso ha determinado salvarlo. Este amor se traduce en fe. De la fe pasa el hombre a la esperanza y de la esperanza a la fidelidad de Dios. Este resto espera contra toda esperanza por auxilio, liberación y redención. Sin embargo, muchos que estaban deportados en Babilonia, también existía un resto fiel de las personas que habían sido deportadas a Babilonia. De hecho, oraban hacia Israel y muchos de ellos tuvieron que pagar por este amor y esta fidelidad que le tenían a Dios Yahvé. Este resto que escapó al desierto y otro resto que estaba cautivo en Babilonia. Estos dos restos se forjaron su fe y esperanza, consiguieron por el edicto de Ciro, rey medo y persa,
retornar a su casa en el 538 a.C. y de la conversión una tendencia a desaparecer la idolatría. Recordemos, Israel ha vivido esto porque Dios ha querido un pueblo libre de la idolatría, un pueblo fiel. Cuando Dios hizo volver a los cautivos de Sión, como soñando nos quedamos, entonces se llenó de risa nuestra boca y nuestros labios de gritos de alegría. Entonces se decía entre las naciones, grandes cosas ha hecho Dios con estos. Sí, grandes cosas hizo con nosotros Dios. El gozo nos colmaba, la expectación del Salvador. Y de ahí pues la esperanza a esta promesa de salvación que Dios había hecho. Y esta característica también era del resto fiel, un sentimiento general del inminente advenimiento del Mesías conforme a las profecías. Como leemos en Isaías capítulo 11, el descendiente de Jesé traerá un reinado de paz y de justicia. De este tronco que es Jesé saldrá un retorno brota de sus raíces. El Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Él no juzgará por la sola apariencia, ni dará su sentencia fundándose en rumores. Juzgará con justicia a los débiles y defenderá los derechos de los pobres del país. Sus palabras serán como una vara para castigar al violento, y con el soplo de su boca hará morir al malvado. Efectivamente, tenían un concepto equivocado del Mesías. Era una idea errónea de que Dios reservaba para Israel un Mesías caudillo, conquistador, caudillo, un tanto justiciero, reparador de agravios pasados. Y no se detuvieron a contemplar una personalidad del Mesías digna según las profecías de Israel. Sin embargo, vemos, por ejemplo, que Jesús, instantes antes de su ascensión al cielo, cerrados a lo visto y escuchando al Señor, vemos en Hechos capítulo 1, los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron, Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Y en Isaías 2 leemos, en los últimos tiempos quedará firmado el monte donde se halla el templo del Señor. Será el monte más alto que cualquier otro monte. Todas las naciones vendrán a él. Pueblos numerosos llegarán diciendo, vengan, subamos al monte del Señor, al templo de Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y podamos andar por sus senderos, porque de Sión saldrá la enseñanza del Señor, y de Jerusalén vendrá su palabra. El Señor juzgará entre las naciones y decidirá los pleitos de pueblos numerosos. Ellos convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Ningún pueblo volverá a tomar las armas contra otro, ni a recibir instrucciones para la guerra. Porque nos ha nacido un niño. Dios nos ha dado un hijo al cual se le ha concedido el poder de gobernar. Y le dará estos nombres, admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de la paz. Se sentará en el trono de David, extenderá su poder real a todas partes, y la paz no se acabará. Su reinado quedará bien establecido, y sus bases serán la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. Esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. En Isaías 7 vemos un segundo mensaje del nacimiento del Emanuel. Pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven, doncella, virgen, está encinta y va a tener un hijo, al que pondrá por nombre Emanuel. Y en Miqueas capítulo 5 leemos, en cuanto a ti, Belén Efratá, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá un gobernante de Israel,
que desciende de la antigua familia. Ahora el Señor deja a los suyos, pero solo hasta que dé a luz la mujer que está esperando un hijo. Entonces se reunirán con sus compatriotas, los israelitas, que están en el desierto. El rey se levantará para pastorear a su pueblo, con el poder y la majestad del Señor su Dios. Y ellos podrán vivir en paz, porque el Señor será engrandecido hasta el último rincón de la tierra. El resto de Israel en el Nuevo Testamento. También existe un resto fiel en el Nuevo Testamento, conformado por los discípulos, los apóstoles y las personas seguidoras de Jesús, como leemos en una carta de San Pablo en Romanos 11, los planes de Dios. Ahora pregunto, ¿será que Dios ha rechazado a su pueblo? Claro que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Desde el principio, Dios se había reconocido a los israelitas como su pueblo, y ahora no los ha rechazado. ¿No saben ustedes que la Escritura dice en la historia del profeta Elías que éste, en su oración a Dios, acusó al pueblo de Israel? Dijo, Señor, han matado a tus profetas y han destruido tus altares. Solo yo he quedado con vida y a mí también me quieren matar. Pero Dios le contestó, he apartado para mí 7,000 hombres que no se han arrodillado ante el dios Baal. Pues de la misma manera ha quedado ahora un pequeño resto que Dios en su bondad ha escogido. Y si por la bondad de Dios ya no es por los hechos, y si es por la bondad de Dios, ya no es por los hechos, porque si así fuera, la bondad de Dios ya no sería bondad. Y de entre ese resto fiel fue elegida una doncella. Dentro de la historia de la salvación, en la plenitud de los tiempos, es el momento en el que Dios comienza la obra de la redención, en el cual se cumplen las profecías desde Adán hasta el último de los profetas. Nos envió entonces a su Hijo, Dios de Dios, luz de luz, haciéndose hombre en las purísimas entrañas de María. Predicará, enseñará, padecerá, morirá y resucitará, y tendrá vida a la sombra de la muerte. Y leemos en Lucas capítulo 1. Un ángel anuncia el nacimiento de Jesús. A los 6 meses Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo, Salve llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre, al que llamarán Hijo de Dios Altísimo, y Dios, el Señor, lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel, ¿cómo podrá suceder esto, si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo a pesar de que es anciana. La que le decían que no podía tener hijos está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo, yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel se fue. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Mesías vino a congregar a todo este resto fiel. Desde antes de que Él naciera, las personas que eran fieles a Él, a Yahvé, a su palabra, las personas de buena voluntad. Y ahora Cristo viene y congrega a todos aquellos que eran capaces de cambiar su corazón hacia el bien, hacia la ayuda, hacia el amor.
Y leemos en Ezequiel 34, el buen pastor. Yo, el Señor, digo, yo mismo voy a encargarme del cuidado de mi rebaño, como el pastor que se preocupa por sus ovejas cuando están dispersas. Así me preocuparé yo de mis ovejas, las rescataré de los lugares por donde se dispersaron en un día oscuro y de tormenta. Y leemos en Mateo capítulo 9, versículo 35. La cosecha es mucha. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver a la gente sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Y en Juan capítulo 10, versículo 16, Jesús el buen pastor. También tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán y formarán un solo rebaño con un solo pastor. Y en Juan capítulo 11, versículo 51, leemos: Pero Caifás no dijo esto por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote aquel año, dijo proféticamente que Jesús iba a morir por la nación judía, y no solamente por esta nación, sino también para reunir a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y finalmente, ¿quiénes son el resto fiel en nuestros días? Pues con la venida de Jesús se abren las puertas de la salvación para todo hombre que cumpla esta promesa hecha a Abraham. Los hombres que como Abraham vivan esta fe, entrega completa a Dios. Actualmente hay falsos dioses. Son el poder, el dinero, el materialismo y algunos caminos que no nos llevan hacia Dios. El resto fiel a Cristo espera su segunda venida, a lo que le llamamos la parusía, definitiva y última reunión de los que habían dispersado desde la Torre de Babel. Esta será la última reunión del resto fiel. Ese resto fiel a que Dios pues va a llamar el día de la parusía, el día del juicio final, aquellos que lo vieron hambriento, sediento, desnudo, lo visitaron en la cárcel, todos los que realizaron obras de misericordia, todos los hombres de buena voluntad conformarán este resto fiel. En Juan 17 vemos que Jesús ora por sus discípulos. Padre, tú me los diste y quiero que estén conmigo donde yo voy a estar, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes que el mundo fuera hecho. Con esto concluye la lección número 10 y nos preparamos para la siguiente lección, en donde veremos cómo Jesús fue un personaje histórico y que Jesús no solamente vino a rescatar a las personas de ese tiempo, sino de todos los tiempos y a toda la humanidad. Y veremos y contemplaremos posteriormente a Jesús como maestro, profeta, sacerdote, como rey, mediador. Entonces veremos la próxima semana el último jalón de la historia de la salvación, con el nacimiento de Jesús. Resumiendo, la decadencia moral y espiritual causaron su ruina total. Estamos hablando del pueblo de Israel. En medio del desastre total, la deportación a Babilonia de casi todo el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios se reserva un resto fiel. Este resto fiel, una parte vivía en Israel y otra parte había sido deportada a Babilonia, donde también había personas que, a pesar de estar en un país extraño, siempre tuvieron a Yahvé en sus pensamientos y oraban en dirección a Israel. Las acciones de los hombres en la historia de la salvación. Ejemplo de ello es la deportación de Israel a Babilonia, efectuada por Nabucodonosor. Para nuestro estímulo, con el castigo de Dios, siempre combina la esperanza. Si se le puede llamar castigo, realmente son circunstancias que muchas veces el hombre, por sus acciones, por sus actitudes, él mismo va buscando y va dando efectos a la causa
de sus acciones. Sin embargo, Dios siempre nos ama como aquel Padre amoroso que en todo momento está con su Hijo amado. El resto fiel fue preservado por Dios, movido por amor hasta la plenitud de los tiempos, que en ese resto se encontró con el Salvador. Recordemos que la plenitud de los tiempos para el pueblo de la antigua alianza, para Israel, el antiguo pueblo, la plenitud de los tiempos sería el nacimiento de su Redentor, de su Salvador, que se cumplió en el momento que Jesús se encarna en María Santísima. La deportación a Babilonia extirpó la idolatría para siempre de Israel, pues en general nunca más cayeron en ella. Supieron que había sido Dios, Yahvé, quien nos había salvado de esa esclavitud. El ambiente general desde entonces fue de expectación, pues todos consideraban inminente la llegada del Mesías prometido. Desgraciadamente se quiso ver en el Mesías a un Salvador material con cualidades de conquistador, político y vengador. Sin embargo, sabemos que esta imagen fue errónea. La verdadera imagen del Mesías sería la de un hombre de gran prudencia, fuerte en Dios, amoroso, sereno e incorruptible. El resto fiel fue con el tiempo la incipiente Iglesia de Jesucristo, y su figura más relevante fue la Santísima Virgen María. El resto fiel se extendió a todas las naciones y los gentiles llegaron a formar parte de él hasta nuestros días. Hasta aquí la lección número 10. Que Dios los bendiga.